IES, planetas y civilizaciones. Pero, a pesar de la belleza y la maravilla de ese espacio, se celebró, y también hubo quienes sufrieron. Los Tabari fueron uno de ellos. Especie. Habían sido una vez una especie orgullosa y raza próspera, conocida en todo el mundo. Estrellas por su inteligencia y innovación. Pero ahora su mundo natal era muriendo, y lentamente estaban siendo olvidado. Los Tvari nunca preguntaron. Por mucho, siempre habían sido pacíficos, centrado en el conocimiento y el progreso, y había ayudado a muchas otras civilizaciones a surgir al poder. Sin embargo, su amabilidad se convirtieron en su maldición. Con el paso del tiempo, algunos de las razas más poderosas de la galaxia comenzó a ver a los Tvari como débiles y insignificantes. Sus formas pacíficas eran considerado una desventaja en un universo donde imperaban la fuerza y el dominio. Tari, otrora orgullosos aliados, ahora eran rechazados por la galaxia. Su mundo natal, Tubar Prime, era un planeta hermoso, cubierto de exuberantes bosques, altas montañas y océanos brillantes. Pero ahora era una sombra de lo que fue. Un misterioso y una plaga mortal había azotado a los Tobari, diezmanando su población. Científicos y los sanadores trabajaron incansablemente para encontrar cura, pero nada parecía funcionar. La enfermedad se propagó rápidamente, dejando a los Tobari débil y desesperado. Como la peste, la situación empeoró y los Tobari enviaron señales de auxilio. Señales, esperando ayuda de sus aliados en la galaxia. Pero sus gritos no obtuvo respuesta. El Consejo Galáctico, un grupo de las especies más poderosas en el universo, los había abandonado hacía mucho tiempo. Consideraban a los Tobari una causa perdida, una especie demasiado débil para salvar. Los Tabari siempre se les había considerado inofensivos y insignificantes, y ahora estaban siendo abandonado a su suerte en soledad. Pero una súplica desesperada, era diferente. Era una llamada a la tierra. El capitán Elías Faz, un líder en él Flota Expedicionaria Unida de la Tierra, recibí el mensaje una noche tranquila, en su sala de mando a bordo del Resistencia. Al principio, pensó que era un error. La Tierra no tenía alianzas formales con los Tvari y su civilización. Era prácticamente desconocido fuera de ciertos círculos académicos. Sin embargo, algo sobre el mensaje se sentía urgente, real y desgarrador. El capitán Bass era un hombre de principios, alguien que creía en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Probabilidades. Volvió a mirar el mensaje, estudiando las coordenadas. No estaba lejos. Apenas unas semanas de viaje a través de regiones inexploradas del espacio. Había por supuesto, hay riesgo. Pero, ¿y si esto no fuera así? ¿Solo un error? ¿Y si Tobari necesitaba ayuda? Después de consultar con ante la tripulación y los superiores, Bass tomó una decisión audaz. Decisión. A pesar de las advertencias de el Consejo Galáctico, que le aconsejó que evitar el contacto con los Tobari, los consideraba demasiado débiles e indignos de ayuda. Él preparó el Endurance para un rescate. Misión. La tripulación no estaba segura, pero confiaban en el criterio de su capitán. El Endurance puso rumbo a Tobar Prime, y mientras viajaban a través en el espacio, la tripulación no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué sería? ¿Qué encontrarán al llegar? ¿Tobari está más allá de toda ayuda? ¿O podría la humanidad? ¿Será su última esperanza? Mientras tanto, en Tobar Prime, las cosas se estaban poniendo más oscuras. Tabari ya había perdido la mayor parte de sus ciudades a la plaga, y sus antiguos
La próspera población se había reducido a pocos grupos dispersos. Sus líderes eran desesperados, pero habían perdido la fe en ¿alguna vez llegará ayuda? La Galáctica. El Consejo les había dado la espalda, y otras especies de la galaxia no tenían interés en intervenir. Los Tobari eran solos, abandonados a su suerte. Y sin embargo, a pesar de la desesperanza, había un pequeño destello de esperanza. El Tobari. Los líderes recibieron la señal de la Tierra. Y aunque tenían dudas, una parte de ellos no pudo evitar preguntárselo. ¿Podrían los humanos realmente ayudarlos? ¿Podrían? ¿La humanidad es diferente del resto de la galaxia? Como el Capitán Bass y su tripulación. Se acercó a Tobar Prime. La pregunta quedó: ¿podría la humanidad, la especie, conocida por su determinación y resiliencia, ayuden a los Tobari a levantarse de nuevo? ¿O se convertirían ellos también en una civilización olvidada en el vasto y frío extensión del espacio? La respuesta llegaría pronto. A medida que la Endurance se acercaba a Tobar Prime, la tripulación se preparó por lo que les esperaba. El planeta apareció como una sombra oscura contra él. Telón de fondo de las estrellas, su superficie marcada por la destrucción. No había señales de vida visible desde la órbita, y la otra vez. Los hermosos paisajes ahora estaban llenos con un silencio sepulcral. La casa de los Tobari. El mundo había sido devastado, y la resistencia era la última esperanza de la humanidad. La capitana Elas Bass estaba de pie en el puente, mirando el planeta a través de ventana de observación. Su mente estaba pesada con pensamientos sobre lo que podrían encontrar. ¿Era eso? ¿Ya es demasiado tarde? Había liderado a muchos misiones anteriores, pero esta era diferente. No solo iban a explorar o recopilar datos, iban a rescatar una especie moribunda, una que la galaxia ya estaba descartada. La galaxia era vasto, lleno de innumerables repuestos. Capitán, estamos entrando en la atmósfera ahora, dijo el teniente Harper, un joven oficial en los controles. Se volvió hacia Bass. Se enfrentan a una mezcla de determinación y preocupación. No hay señales de barcos hostiles ni interferencia. Todo está despejado. Bass asintió. Bien. Asegurémonos de que estamos preparados para todo. Esta misión no se trata solo de rescatar la televisión. Se trata de mostrarle a la galaxia que la humanidad aún cree en hacer lo que es. Sí. Mientras descendían hacia atmósfera, la tripulación podía ver magnitud del daño. El Tobar Prime de antaño. Las vibrantes ciudades ahora eran ruinas con edificios en ruinas y abandonados. Calles. El aire estaba cargado de polvo. Y persistía un leve olor a descomposición. No había señales de los Tobari. Sociedad próspera, sin bullicio. Mercados, sin multitudes alegres, solo silencio. El barco tocó tierra en superficie cerca de las ruinas de una gran ciudad. El tren de aterrizaje se hundió ligeramente en tierra, y la tripulación desembarcó en su trajes de protección. Fueron recibidos con vientos fríos de un mundo moribundo, y el paso que dieron parecía resonar con el peso de la misión. Esto no va a ser fácil. Un pequeño grupo de Tobari emergió de las sombras, figuras delgadas y frágiles. Su otrora, la piel colorida tenía palidez, y sus rostros estuvieron marcados por el agotamiento y el miedo. La peste los había devastado, llevándose no solo su salud, pero también su esperanza. Tobari lo había perdido todo: amigos, familia, su forma de vida. Ahora solo unos pocos quedaron, dispersos y escondidos en las ruinas. El líder del grupo, un Tobari, un anciano llamado Isach, se acercó. Capitán Bass,
Sus movimientos eran lentos. Y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Los Tvari habían sido en su día una especie orgullosa, pero ahora no eran más que supervivientes. El anciano habló en voz baja. Su voz cargada con el peso de el sufrimiento de la gente. Viniste, dijo Isach. Dijo, con voz llena de incredulidad. ¿Pero por qué? La galaxia nos ha abandonado. No somos nada. El capitán Bas miró a él, con la mirada fija. Te equivocas. No eres nada. Vinimos porque nosotros creemos en ti. Creemos que te lo mereces. Otra oportunidad. Isaac negó con la cabeza. Ojos llenos de duda. No lo haces. Entiéndalo. Estamos rotos. Nuestro mundo es la muerte. La peste. Ya es demasiado tarde. Tarde. Bas puso una mano sobre la de Isach. Hombro, ofreciendo un gesto reconfortante. Nunca es demasiado tarde. Tenemos recursos y conocimientos para ayudarte. Juntos podemos salvar a tu gente. Isach vaciló, sus ojos buscando la expresión de Bas ante cualquier signo de falsa esperanza. Pero lo único que vio fue sinceridad. Después de tras una larga pausa, el anciano finalmente asintió. Sí. ¿Realmente crees que hay una posibilidad? Entonces te seguiremos. La tripulación. Establecer rápidamente una base temporal cerca de el campamento de Tobar. Médicos, ingenieros y los científicos comenzaron a trabajar, organizando sus esfuerzos en un rescate coordinado. Misión. Los médicos comenzaron de inmediato. Tratar a los enfermos y heridos usando equipos médicos avanzados para detener el avance de la peste. Pero estaba claro que Tobari necesitaba más que solo medicina. Necesitaban esperanza. Ingenieros y técnicos comenzaron a trabajar sobre la tecnología Tobari restante, con la esperanza de restaurar algunos de sus antiguos sistemas para ayudar a reconstruir el planeta. Sabían que llevaría tiempo, pero ellos, decididos a ayudar. Los Tvari, aunque débiles y frágiles, comenzaron a mostrar signos de vida. Ayudaron donde pudieron, ofreciendo sus conocimientos sobre el planeta, terreno y recursos. Durante días, los humanos y los Tvari trabajaron juntos. A su lado. No fue fácil. Los Tari aún lloran sus pérdidas, y muchos tenían dudas de que pudieran recuperarse alguna vez. Pero los humanos fueron pacientes, ofreciendo aliento e impulso hacia adelante, a pesar de los desafíos. Lentamente pero, sin duda, el vínculo entre las dos especies comenzó a crecer. Mientras Bas estaba de pie afuera del campamento temporal una noche, mirando a las estrellas en lo alto, no pudo evitarlo. Sentir una sensación de esperanza. No eran solo. Vinieron para salvar la televisión. Estuvieron aquí para mostrar a la galaxia que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad permanecería firme. Aquellos que lo necesitaban. La resistencia había llegado a un mundo abandonado, pero no se iría hasta que los Tobari tuvieron la oportunidad de ascender. De nuevo, el capitán teniente Harper dijo, caminando a su lado. Estamos haciendo progreso. Los Tobari están empezando a confía en nosotros. Bas sonrió, aunque me desmayo. Aún no hemos terminado, pero lo haremos. Superarlo juntos. La noche fue silencioso, pero las estrellas en lo alto parecían más brillante. La misión de rescate solo acababa de empezar, y el camino por delante sería difícil. Pero la humanidad lo había hecho. Elección. No le darían la espalda. En una especie necesitada. Y a cambio, la Tvari podría tener futuro después. Todo. Con el paso de los días, el capitán Elías, Bas y la tripulación del Endurance continuaron sus esfuerzos para ayudar a Tvari. La ciudad que una vez fue bulliciosa, aterrizó cerca de lo que se había convertido en un centro temporal.
de cooperación con los humanos y Tobari, trabajando codo a codo. A pesar de el progreso, estaba claro que la tarea ante ellos se extendía lo inmenso. Los Tobari. Las heridas eran profundas, y no solo físicas. El anciano Isach, aunque esperanzado, aún cargó con el pesado fardo de su pueblo. Desesperación. Cada día veía el sufrimiento, la pérdida y el miedo en su pueblo. Ojos. Habían perdido tanto e incluso, con la ayuda de los humanos, las cicatrices de el pasado parecía imposible de sanar. Como él, los equipos médicos de Endurance trabajaron incansablemente para tratar el Tebari. Ellos. Se presentaron muchas complicaciones. La peste, aunque ralentizada por los tratamientos ya habían tenido un impacto en los supervivientes. Muchos estaban débiles, incapaces de ayudar a reconstruir sus ciudades o restaurar su forma de vida destrozada. Estaba claro que solo con medicamentos no bastaría. Lo que más necesitaban los Tobari era esperanza. Ojalá pudieran reconstruir. Ojalá podrían sobrevivir. Capitán Bass lo entendió mejor que nadie. El rostro de tal destrucción no lo era lo suficiente para simplemente arreglar el cuerpo. Necesitaba recuperar el ánimo. Por eso, decidió hacer algo que nadie se esperaba. Él ayudaría a los Tobari recuperar los fragmentos de su pasado. La resistencia no sería solo un símbolo de rescate, sería un símbolo de un futuro. El Elder Isach Bass dijo uno. Por la mañana, apartándolo cerca de campamento improvisado. He estado pensando. Vuestra gente posee un conocimiento increíble, habilidades e historia. Si te ayudamos, recuperen sus antiguos sistemas, su poder, tus redes. Quizás esa sea la clave para darle a la televisión algo más que supervivencia. Necesitas recordar quién eres. Son. Isach miró a Bass, su rostro sombrío. ¿Crees que es posible reconstruirlo todo? Bass asintió. Creo que, si trabajamos juntos, cualquier cosa es posible. Es posible. Has sobrevivido hasta ahora. ¿Verdad que sí? Sus ojos se suavizaron. Yo tenía. Pensábamos que no teníamos salvación. Pero, quizás tengas razón. Con él, con un nuevo plan en marcha, los humanos comenzaron trabajando en estrecha colaboración con el Tobari. Ingenieros. Las ruinas de Tobar Prime eran repleto de tecnología valiosa, pero gran parte de ella había sido destruida o ahora estaba en ruinas. Inútil. Sin embargo, aún quedaban piezas que podría recuperarse. Energía, generadores, centros de comunicación y viejos equipo de minería. Si tan solo pudieran conseguir estos sistemas vuelven a estar en línea, el Tbari podrían comenzar a reconstruir sus ciudades, sus hogares. La tarea fue difícil y el progreso fue lento. Los ingenieros de Tobari no había trabajado con este tipo de personas. Tecnología anterior, y los humanos eran aprendiendo los entresijos de Tobari. Maquinaria, a pesar de la barrera del idioma y los malentendidos ocasionales. El trabajo en equipo comenzó a florecer. Para cada problema había una solución. Y cada éxito, por pequeño que fuera, era celebrado. Una tarde, cuando el sol, la tripulación se hundió bajo el horizonte, reunidos alrededor de una pequeña fogata afuera. La base. El ambiente era más ligero que eso. Habían pasado días. Por primera vez, los Tobari compartieron historias de su pasado. Historias de paz, de innovación, de un mundo lleno de vida. Hablaban de él. Ciudades antiguas, las grandes bibliotecas y las hermosos jardines que una vez salpicaron Tobar. De primera categoría. Contaban historias de grandes mentes y grandes líderes de los Tobari alcanzando hacia las estrellas para compartir sus conocimiento. El anciano Isach habló en nombre del grupo. Éramos un pueblo orgulloso. Compartimos nuestro conocimiento con la galaxia.
Ayudó a otros a alcanzar su máximo potencial. Tenía potencial, pero confiamos demasiado. Dependíamos de los demás, y cuando lo necesitábamos. A quienes más ayudaban, les dieron la espalda. Nosotros. El capitán Bass permaneció sentado en silencio, escuchando. No deberías haber estado solo. Nadie debería haberte abandonado. La mirada de Isach. Suavizado. Eres diferente, capitán. Tu gente, ellos todavía creen en algo que los trasciende. No lo hiciste. Dar la espalda cuando el resto de Galaxy lo hizo. Bass asintió lentamente. Eso es. Porque la humanidad entiende lo que es. Significa permanecer unidos. Cuando uno de nosotros. Si uno de nosotros cae, todos caemos. Y cuando uno de nosotros. Cuando sube la temperatura, todos subimos. El vínculo entre él, Tobari y los humanos estaban creciendo. Más fuerte, no solo por necesidad, sino por respeto mutuo. Los Tobari vieron en la humanidad una resiliencia que alguna vez tuvieron, conocidos en sí mismos. Y la humanidad vio en el Tobari no tiene la fuerza para reconstruir, sin importar las probabilidades. En los próximos semanas, la tripulación del Endurance y el Tobari trabajó día y noche, trayendo. Los sistemas antiguos vuelven a estar en línea. La energía, las redes eléctricas, antes oscuras, ahora vibran con vida. Las torres de comunicación crepitaban con estática antes de enviar señales al lejano. Los confines del espacio, recordando la galaxia. Que los Tobari no se habían ido. Lentamente, pero, sin duda, los Tobari comenzaron a reclamar. Su mundo. No era mucho, pero era. Basta. Un día, el anciano Isach se puso de pie. Ante el capitán Bass, una rara sonrisa apareció en su rostro. Cara, tenemos algo que mostrarte. Es pequeño, pero es un comienzo. Saludó con la mano. Para que Bass lo siguiera al centro. Plaza de la ciudad en ruinas. Allí, erguido contra el cielo, había torre única, un vestigio de la antigua arquitectura de Tobari. Las luces en ella. Se encendió parpadeando, proyectando un cálido resplandor. Al otro lado de la plaza. No es mucho, dijo Isach. Dijo, con la voz quebrada por la emoción. Pero, es el comienzo de algo nuevo. Bass sonrió. Es más que suficiente. Los Tobari ya no eran solo supervivientes. Estaban comenzando a reconstruir. A recordar quiénes eran, y con la ayuda de la humanidad, resurgirían. La resistencia ahora había estado en Tobar. Prime durante casi 2 meses. El pequeño. Pasos que habían dado junto con él. Tobari comenzaba a mostrarse real. Progreso. Un nuevo poder fluía a través de la ciudad. Los sistemas de comunicación eran. Se reactivó y la salud de Tobar fue mejorando lentamente gracias a los humanos. Esfuerzos médicos. Pero la verdadera victoria yacía en el espíritu del pueblo Tobari. Estaban empezando a creer que ellos podrían reconstruir, que alguna vez podrían. Mantente firme de nuevo. Capitán Ilas Bass. Se quedó de pie al borde del campamento, mirando. Afuera, entre los restos de la ciudad en ruinas. El viento había arreciado, llevándose consigo el olor a polvo y metal. El Tobari había logrado grandes avances, pero el camino. El futuro aún era largo e incierto. Llevaría años, quizás décadas, para restaurar su mundo a lo que fue en su día. Pero por primera vez, había esperanza. Un destello que no se podía extinguir. Bass estuvo acompañado por el Elder Isach, quien había no solo convertirse en un líder para su pueblo, pero un amigo de los humanos. A pesar de su edad y el peso del sufrimiento. La gente había resistido, había una fuerza. En su opinión, eso era difícil de ignorar. Había vivido tantas cosas. Y aún así, él siguió luchando por un futuro. Nos has dado una oportunidad, capitán, dijo Isach. En voz baja,
Su voz reflejaba a ambos. Gratitud y tristeza. Antes de que llegaras, ya casi había perdido la esperanza. Pero ahora, puedo verlo de nuevo, la posibilidad de un futuro. Buzz asintió. No era solo yo. Somos todos nosotros, tu gente y la mía. Estamos juntos en esto. En el pasado, semanas, los Tobari habían comenzado a confiar en más humanos. Y los humanos habían llegado a comprender mejor a los Tobari. Ellos aprendieron que los Tobari eran un pueblo de gran inteligencia y corazón, capaz de innovación y resiliencia. La destrucción a la que se habían enfrentado no disminuyó su capacidad de adaptación. Sí, cualquier cosa, los había hecho más decididos a sobrevivir. Una tarde, ¿cómo? Los ingenieros trabajaron para restaurar el último de los sistemas vitales de la ciudad, un fuerte. El ruido resonaba en el aire. A lo lejos, el estruendo resonó por todo el suelo, atrayendo la atención de todos en el campamento. Los trabajadores hicieron una pausa, mirando hacia el horizonte. ¿Qué fue eso? Teniente, Harper preguntó, con la mano sobre ella. Comunicador. Buzz se puso tenso. No lo sé, pero debemos ser cautelosos. Ese sonido vino de la dirección del viejo distrito minero. Harper se dirigió al tripulación. Prepárense para una posible amenaza. Vámonos. El grupo rápidamente recogieron su equipo y se dirigieron hacia fuente del ruido. La antigua mina. El distrito fue en su día una zona próspera de Tobar Prime, rico en minerales y recursos naturales. Pero había sido abandonado durante años después de los Tobar. Caída. Ahora era un lugar oscuro y desolado. Lugar. Al acercarse al distrito, podían ver humo que se elevaba de un grupo de edificios a lo lejos. El aire estaba impregnado del olor a metal ardiendo y polvo. Un gruñido bajo de el ruido de la maquinaria resonaba por las calles. Y las manos de la tripulación, instintivamente, fueron a sus armas. ¿Qué es? Buzz, murmuró entre dientes, su mirada escaneando la zona. A medida que se acercaban, encontraron el origen del humo, un grupo de los carroñeros Tobari trabajando frenéticamente para recuperar piezas de los destruidos. Maquinaria. Pero había algo extraño sobre ellos. Sus movimientos eran erráticos, sus rostros llenos de pánico. Estaban intentando reparar algo. Algo grande. ¡Alto!, gritó Buzz. Levantó la mano. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los Toy, un varón más joven, se volvió, revolviéndose en estado de shock. Sus ojos estaban muy abiertos, lleno de una mezcla de miedo y desesperación. No queríamos causar. Es un problema, pero necesitamos que funcione. Otra vez. Si no lo hacemos. Su voz se apagó. Un fuerte zumbido de energía llenó el aire. Una gran máquina, una que parecía para ser un taladro masivo, rugió de repente a la vida, enviando vibraciones a través de suelo. Era un antiguo trozo de equipo, algo que había sido enterrado durante años, pero ahora funciona de nuevo. Los Tobari habían logrado de alguna manera restaurar. Le dimos vida. No era nuestra intención. Solo queríamos ayudar a reconstruir la ciudad, pero nosotros. El Tobari continuó, con la voz temblorosa. Con temor. El anciano Isach dio un paso al frente. Su voz, tranquila pero firme. Eso es todo. De acuerdo. Nos encargaremos de esto. Se giró. Abbas. Este ejercicio es uno de nuestros más. Son herramientas potentes, pero inestables. Nosotros. Lo usé para la minería, pero si no lo es. Si se controlara cuidadosamente, podría destruir lo poco que queda de la ciudad. Buzz. Asintió. Lo cerraremos. Retrocedan. El equipo se acercó con cautela al máquina, intentando cortar la energía antes. Causó más daños. Buzz podría
Sentía la tensión en el aire. Esto no era. Se trataba simplemente de salvar la ciudad, demostrándoles a los Tobari que aún podían controlar su futuro, que pudieran reconstruir con intención y cuidado. Después de en pocos momentos de tensión, lo lograron con éxito. Apagó la máquina y el estruendo cesó. El aire se quedó quieto y el humo comenzó a disiparse. El peligro inmediato había pasado. El anciano Isach soltó un profundo suspiro de alivio. Gracias. Usted, capitán. No puedo decir cuántas veces. Casi hemos cometido el mismo error, tratando de forzar las cosas a volver a ser como eran, en lugar de tomarse el tiempo para reconstruir correctamente. Bas dio un pequeño sonríe. Para eso estamos aquí. No solo reparamos máquinas. Ayudamos. El futuro se construye paso a paso. Los carroñeros de Tobari, aún conmocionados pero agradecidos, asintieron en señal de aprobación. Aprendí una valiosa lección. No todos. El pasado podría restaurarse de inmediato. Requeriría tiempo, cuidado y paciencia para devolverles la vida a su mundo. Como él. El equipo regresó al campamento. El sol comenzó a ponerse, proyectando un cálido resplandor sobre las ruinas de la ciudad. A pesar de desafíos, los Tobari estaban comenzando a entender. No se trataba de apresurarse a arreglarlo todo a la vez. Se trataba de reconstruir con cuidado y reflexión. Con cada pequeña victoria, ellos, acercándonos a un nuevo comienzo. Han pasado varias semanas más desde entonces. Incidente en el distrito minero. Tabari había estado trabajando estrechamente con él. Humanos, reconstruyendo lo que habían perdido. La infraestructura de la ciudad fue lentamente mejorando, y la gente se estaba convirtiendo más seguros de sí mismos. Empezaron a darse cuenta que aún podrían tener un futuro que podrían moldear con su propio esfuerzo. Manos. La capitana Elas Bass estaba sentada en el centro de mando del Endurance, la nave insignia de la humanidad, mirando fijamente al mapa holográfico de Tvar Prime. El mapa mostró zonas de la ciudad donde el progreso se habían hecho, pero aún quedaban muchos lugares que necesitaban mejoras. A pesar de mejoras, había una sensación de que todavía faltaba algo importante, algo que podría cambiar el rumbo de sus esfuerzos. Puedo sentir el cambio. Bass murmuró para sí mismo, frotándose la cara. Mentón. Nos estamos acercando a algo grande. Solo espero que estemos listos. Teniente. Harper entró en la habitación cargando una pila de informes. Ella había estado trabajando incansablemente para apoyar la reconstrucción. Esfuerzos sobre el terreno. Capitán, recibimos nueva información. Hay un grupo de Toy que han descubierto algo extraño. Bass arqueó una ceja. ¿Extraño? ¿Qué quieres decir? Encontraron antigua instalación enterrada profundamente bajo superficie de la ciudad. Parece una estación de investigación de algún tipo. Comenzaron a investigarlo, pero ellos están. No estoy seguro de si es seguro entrar todavía. Estación de investigación. Bass repitió. El interés alcanzó su punto máximo. ¿Podría ser uno de sus antiguos proyectos? Harper asintió. Es posible. Los Tabari siempre han sido a la vanguardia en lo que respecta a tecnología. Si han dejado algo detrás, podría ser la clave para todo. Tenemos que comprobarlo. Bass se puso de pie, con la mirada fija. Todo. De acuerdo, llevaremos un equipo y partiremos. Si es peligroso, nos retiraremos. Pero, si hay algo que pueda ayudarnos, algo que podría darle al Tobar y él. Por eso, merecen saberlo. Horas más tarde, el equipo llegó el sitio. Era un vasto complejo subterráneo, oculto bajo los escombros de lo que se usaba ser el centro de Tobar Prime.
La entrada estaba sellada, pero después de un tiempo. Con ese esfuerzo, los ingenieros de Tobari lograron cortar a través de las gruesas puertas de metal. ¿Cómo? Entraron, la temperatura cayó y el aire se sintió más pesado, como si las mismas paredes guardaban secretos de tiempo olvidado. La habitación a la que entraron era vasto y estaba tenuemente iluminado, pero las señales de la tecnología avanzada fue inmediatamente despejado. Las paredes estaban revestidas de extraños dispositivos y paneles luminosos. El Tobari y los ingenieros humanos se movían con cautela, inspeccionando el área en busca de cualquier señal de peligro. El aire estaba impregnado del olor de metal viejo y polvo, como si nadie había puesto un pie en este lugar por siglos. Nunca he visto nada así antes, dijo Harper. Su voz se llenó de asombro mientras examinaba uno de los paneles brillantes. Esto está lejos, más allá de todo lo que hemos encontrado. Uno de los ingenieros de Tobari, una joven, Lyra, que se llamaba Lyra, se acercó a un panel de control al otro extremo de la habitación. Su mano temblaba mientras estudiaba al alienígena. Tecnología. Esto podría ser un gran avance. Los sistemas están más allá de todo lo que hemos visto reconstruidos hasta ahora. Si podemos acceder a ellos, podría darnos el poder que necesitamos para restaurar completamente nuestro mundo. Buzz dio un paso al frente, hacia adelante, con expresión seria. Vamos. Tengan cuidado. No sabemos qué hay dentro. Estos sistemas. Necesitamos asegurarnos de que sea a salvo. LRA asintió y respiró hondo. Comenzó a trabajar en el panel de control. La habitación se llenó con el sonido de ella. Dedos golpeando la interfaz. Cada movimiento, cuidadoso y deliberado. Tras unos instantes, el sistema zumbó. Cobró vida, y una luz brillante llenó el habitación. Las paredes que los rodeaban parecían cambio, revelando una gran pantalla que datos mostrados, gráficos, tablas y planos para maquinaria avanzada. Esto es un mapa, susurró LRA, con los ojos entrecerrados, abierta de incredulidad. Un mapa de planeta entero. Un archivo de nuestro mundo. Antes de la guerra. Hay datos sobre el poder, sistemas, recursos y tecnología que nosotros. Se había perdido el pensamiento. El equipo se reunió alrededor, mirando fijamente el holograma. Lo exhibí con asombro. No era solo un mapa. Era un auténtico tesoro de conocimiento. Información que podría traer a Toar Prime. Regresaron del borde de la extinción. Podría reconstruir no solo la ciudad, sino también su sociedad, su cultura, todo un estilo de vida. Esto podría cambiar todo, dijo Buzz en voz baja, con su voz llenos de asombro y esperanza. Sí podemos. Si tenemos acceso a estos datos, podremos reconstruir más rápido, más inteligente. Podemos hacer que Tovar Prime sea aún mejor. Mejor de lo que era. El LRA recurrió a Buzz. Su rostro se iluminó de emoción. Capitán, si logramos averiguar cómo integrar esta tecnología en con los sistemas actuales, podríamos restaurar la red eléctrica del planeta. Incluso podríamos crear. Nuestras ciudades vuelven a ser autosuficientes. Buzz sonrió por primera vez en semanas. Manos a la obra. Mientras el equipo trabajaba incansablemente durante toda la noche, la información en la pantalla comenzó a aparecer. Forma. Ahora estaba claro que esta instalación tenía la clave para la supervivencia de Tovar Prime. Los Tvari habían sido en su día un próspero civilización, rica en recursos y conocimiento. Con esta tecnología, ellos podrían restaurar su energía, reconstruir sus ciudades y recuperar su lugar en las galaxia. Por primera vez, la Tobari realmente creían que tenían un futuro donde no solo supervivientes,
pero creadores. Habían sido derribados, pero con la ayuda de sus nuevos aliados humanos, estaban surgiendo. Una vez más, el camino por delante seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara. Los Tobari ya no estaban solos. Tenían la ayuda que necesitaban para reconstruir. Juntos, humanos y Tobari forjarían un nuevo camino, uno donde ambas razas. Un nuevo comienzo, unidos por la promesa de un futuro mejor. Un mañana más brillante. Las semanas que siguió el descubrimiento de la antigua. Las instalaciones eran algunas de las más concurridas. Tobari jamás había experimentado nada igual. Con él, nueva tecnología del subsuelo. En la estación de investigación, había una nueva sensación de propósito entre la gente. Trabajaron, día y noche, combinando sus conocimientos con los sistemas avanzados que tenían al descubierto. Los humanos, liderados por el capitán Bass, se había mantenido a su lado, ayudándolos donde pudieron, pero fue el Tobari quien tomó la iniciativa. Les habían dado una segunda oportunidad, y no iban a desperdiciarlo. LRA, el joven ingeniero que había accedido primero a los sistemas, se convirtió el puente entre las dos especies. Ella lideró el equipo de Tobari y los humanos, quienes trabajaron para integrar lo nuevo. Tecnologías en sus sistemas antiguos. Habían logrado un progreso notable. Poder. Se restablecieron las redes eléctricas, nuevo recurso. Se activaron los sistemas, e incluso las comunicaciones de la ciudad, que una vez colapsaron. La red volvió a vibrar con vida. El capitán Bass nunca se había sentido tan orgulloso de los Tobari. Viéndolos reconstruir lo que se había perdido, se sintió como una pequeña victoria. También para la humanidad. No eran solo ayudándose mutuamente. Aprendían unos de otros. Otros, evolucionando juntos. Por primera vez. Con el tiempo, las dos especies no eran simplemente aliados en una lucha desesperada por supervivencia. Fueron co-creadores de una nueva futuro. Pero a medida que la ciudad volvía lentamente a la vida, había una corriente subterránea de inquietud. Los Tobari sabían que estaban siendo observado. La Unión Galáctica, la misma organización que había abandonado ellos durante su hora más oscura, ¿no? Olvidados del repentino ascenso de los Tobari. De las cenizas. Los Tobari siempre han sido vistos como débiles, una especie conquistada, que ya no suponía una amenaza. Pero con este nuevo poder y conocimiento, ellos eran convirtiéndose en algo muy diferente. Bass no se hacía ilusiones. La Unión Galáctica no se quedaría de brazos cruzados mientras un antiguo. La raza derrotada recuperó su fuerza. Esa constatación le pesaba mucho. Mente. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo el horizonte, Bass se encontraba en él, cubierta de observación del Endurance, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. Las calles volvían a estar llenas de vida. Tanto los trabajadores humanos como los Toy, todos, contribuyendo a la restauración de planeta. Pero bajo la superficie, él sabía. Se avecinaban problemas. Teniente Harper se le unió, percibiendo su tensión. ¿Qué es? ¿En qué piensa, capitán?, preguntó ella. Bass suspiró, frotándose la cara con calma. En la nuca. Puedo sentirlo. Algo se avecina. El sindicato no será. Me alegra esto. Intentarán detenerlo. Nosotros, y no dudarán en usar la fuerza. Si es necesario. Harper miró hacia afuera. La ciudad también, entrecerró los ojos. ¿Crees que vendrán aquí? Tutto Tobar. Prime. No es cuestión de sí, Bass. Respondió con severidad. Es cuando. Harper asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. La Unión Galáctica siempre habían sido una entidad poderosa. Tenían flotas a su disposición,
y no lo harían. Tolerar cualquier raza que se alce contra ellos. Sí, Tovar Prime había sido abandonado, pero la Unión nunca había renunciado del todo a controlando la galaxia. Los Tovar. La nueva fuerza suponía un desafío directo a ese control, como si estuviera en Q, un destello. Luz roja en la pared cerca de la puerta. Parpadeó. Bas se giró hacia él. Bruscamente. Era un mensaje de responsable de comunicación de Endurance. Capitán Bas. La voz del oficial. Se oyó un crujido a través del intercomunicador. Acabo de interceptar una transmisión. La flota de la Unión Galáctica está en camino. A Bas se le encogió el corazón. Había esperado retrasarlo. Este momento durante el mayor tiempo posible. Pero parecía que la Unión ya había fijado su. Tengo la mira puesta en Tovar Prime. Consíganme el Tovari. Liderazgo, ordenó Bas, con su voz firme. En la sala de guerra, el Tovari. Los líderes se habían reunido, sus rostros llenos de con preocupación. Bas podía ver él. Incertidumbre en sus ojos, el miedo a lo que podría venir después. Ra estaba de pie en él, presidiendo la mesa, con las manos entrelazadas. Muy juntos. ¿Crees que lo harán? ¿Ataque? Preguntó con la voz temblorosa. Ligeramente. Me temo que es. Es posible, dijo Bas. La Unión Galáctica siempre ha visto a Tvar Prime como una pérdida. Causa. No les gustará nuestra recuperación. Nos hemos estado preparando para algo así, pero necesitamos ser preparados para todo. La habitación quedó en silencio. A medida que la gravedad de la situación se hacía evidente. Ahora estaba claro que no habría ninguna negociaciones pacíficas. La Unión Galáctica venía a detenerse. Los Tvari, para poner fin a su ascenso. Los Tari habían sobrevivido a una guerra mortal, traición, y ahora se enfrentaban a la amenaza de otra guerra, esta vez contra la humanidad. A su lado, Bas se quedó de pie, mirando a cada uno de los líderes de Tari. No lo haremos. Retrocede. Ya lo has demostrado. Tienes la fuerza para sobrevivir. Ahora, necesitamos demostrarle a la Unión Galáctica que lucharemos por nuestro derecho a existir. La sala se llenó de murmullos, pero Lusa se irguió, con expresión decidida. Tenemos la tecnología, el conocimiento. Podemos hacerles frente juntos. Bas. Asintieron. Juntos. A medida que la noticia se difundía. En nuestra época dorada, la gente comenzó a prepararse. No tenían el poder de la Unión, pero tenían algo más. Determinación. Lucharían no solo por su planeta, pero por la oportunidad de vivir libremente sin las cadenas de una corrupción. Sistema que controla cada uno de sus movimientos. Bas observó la tormenta que se avecinaba. A lo lejos, la flota de la Unión estaba. Llegaban, pero los Tovari no se inclinarían. Se mantendrían firmes, y lo harían. Demostrar a la galaxia que los Tovari no lo eran. Una raza destinada a ser descartada u olvidada. Eran una fuerza a tener en cuenta. Y con la humanidad a su lado, la galaxia pronto aprendería a respetarlos. Una vez más, la luz de la mañana se rompió, a través de las nubes, proyectando un cálido resplandor sobre Tvar Prime. Sin embargo, la paz era fugaz. El aire estaba denso de tensión. Cada tovario, cada ser humano, y todos los trabajadores sabían lo que se avecinaba. La flota de la Unión Galáctica estaba a solo unas horas lejos, sus enormes buques de guerra cortando a través del espacio como sombras oscuras. Es hora de afrontar la tormenta. Capitán Bas se encontraba en el puente del Endurance. Sus manos se aferraban a la barandilla mientras miraba fijamente hacia la vasta extensión del espacio. La tripulación guardaba silencio, cada miembro preparándose para la batalla que podría decidir futuro de Tvar Prime. Los Tovari tenían. Los humanos se mantuvieron firmes. Su apoyo.
ahora todo lo que tenían que hacer. Mantuvieron sus posiciones. Bash se giró hacia el teniente Harper, que estaba de pie junto a la consola de mando. Su rostro era sombrío, pero su mirada era firme. Sabía lo que estaba en juego. ¿Alguna noticia de la flota?, preguntó Bash. Todavía viene, capitán. La primera ola llegará en menos de 2 semanas. Horas. Harper respondió con voz tranquila, pero con un dejo de preocupación. Bash asintió. La mente les daba vueltas. Tenían que estar preparados. Los Tobari no eran soldados por naturaleza, sino eran luchadores. Tenían voluntad, el coraje y la tecnología. ¿Qué? Les faltaba experiencia, se las ingeniaron. Para la determinación. Y los humanos, aunque pocos en número, permanecieron con ellos. Afrontarían este desafío juntos. En la superficie de Tvar Prime, los preparativos ya estaban en marcha. Tobari había pasado semanas fortificando su ciudades que utilizan la tecnología avanzada. Desde la instalación subterránea. Tenían sistemas de defensa activados, erigidos, escudos, y construyeron improvisados fortificaciones alrededor de las principales ciudades. No era mucho, pero era todo lo que tenían. LRA, el joven ingeniero que había ayudado liderar la recuperación de su tecnología, ahora se encontraba en el centro de esfuerzo de defensa. Ella estaba junto a un grupo de soldados de Tobari, supervisando activación de un nuevo escudo de energía que protegería la ciudad de Toberis. Tobari había aprendido rápidamente, y ellos trabajaron incansablemente para asegurar que las defensas estaban preparadas para el combate. Los detendremos, dijo Lra, voz llena de determinación. Tenemos la tecnología, tenemos la voluntad. Y nosotros, tener a los humanos de nuestro lado. Los soldados asintieron con la cabeza, con rostros serios. Determinación. Sabían lo improbable de las probabilidades. Sabían que no eran rival para el equipo completo. El poder de la Unión Galáctica. Pero ellos también sabían que tenían algo que la Unión no tenía esperanzas. Como la primera ola de la flota de la Unión Galáctica llegó a la órbita. Por encima de Tvar Prime, la gente de abajo se reunieron en silencio. No tenían ilusiones sobre la batalla que se avecina, pero se respiraba una tranquila confianza en el ambiente. No estaban solos. La humanidad se había unido. Su causa, y juntos eran listos para plantar cara. El sindicato. La flota abandonó la velocidad superior a la de la luz. Viajar. Sus enormes barcos llenaban el cielo. Cientos de barcos, todos armados hasta los dientes. Dientes, suspendidos sobre el planeta. Tobari y los humanos observaron cómo la Unión Plomo, el indomable, descendía de la flota. Era un símbolo de el poder de la Unión, una fortaleza flotante. Pero, mientras el indomable se preparaba para disparar su primera locura, algo inesperado sucedió. Una señal parpadeó en él. Consola de comunicaciones del Endurance. Era una transmisión desde Tobari. Liderazgo. Este es el general Celar. La voz del líder Tobari crepitó a través de las comunicaciones. Es el momento de la diplomacia. Se acabó. No cederemos. El corazón de voz se llenó de orgullo. Conocía a los Tobari. Habían encontrado su voz. No serían. Ya no se dejaban intimidar ni someter. En tierra firme, comenzó la batalla. La Unión. Los barcos dispararon su primera barricada, enviando ráfagas de energía hacia superficie, pero el Tobar recién activado. Los escudos resistieron. La explosión envió ondas de choque a través de las ciudades, pero las defensas resistieron, dando la victoria a Tobari y sus aliados humanos el tiempo que necesitaban. El capitán Bass observó cómo la flota de la Unión comenzaron a desplegar tropas que desembarcaban en superficie del planeta.
Sabía que lo intentarían. Tomar Tovar Prime por la fuerza. Pero él estaba. Listos. Lanzad todos los cazas, dijo Bas. Ordenó. Mostrémosles lo que somos. Hecho de. En los cielos sobre Tvar Prime. Los pilotos Tovari y humanos se aferraron a sus barcos, uniendo fuerzas para defender su hogar. Los barcos Tovari, sin embargo, más pequeño y menos avanzado que él. Los sindicatos eran ágiles y rápidos. Los humanos habían entrenado a sus pilotos para que fueran muy hábiles. Y trabajaron juntos, cubriendo cada uno. Otros se echaban la espalda mientras lanzaban un ataque total. Asalto a la flota invasora. La batalla se prolongó durante horas con explosiones. Iluminando el cielo, el Tovari y las fuerzas humanas lucharon con todo lo que tenían. Habían decidido proteger su hogar. Y su futuro. Fue una batalla de supervivencia, una lucha contra la abrumadora. Las probabilidades. Pero a pesar de la unión, superioridad tecnológica, tenían. Subestimaron la voluntad de los Tovari. Y habían subestimado a la humanidad. Cuando la batalla alcanzó su punto culminante, una explosión masiva estalló en el cielo. El Endurance, con su gran potencia de fuego, había violado la seguridad del buque insignia de la Unión. El Indomable. Con un final atronador. Explosión, el barco quedó destruido, enviando ondas de choque a través de la flota de la Unión. Sin su líder, los restantes. Los barcos de la Unión comenzaron a retirarse, huyendo. De vuelta al vacío del espacio. El Tovari y los humanos salieron victoriosos. En él, al caer la voz, los supervivientes comenzaron a vitorear. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, ellos había repelido el poder de Unión Galáctica. Los Tvari habían mostrado la galaxia que no eran débiles. No debían ser desechados ni olvidados. Y con la humanidad a su lado, ellos había demostrado que cuando dos razas se enfrentan juntos, no hay nada que puedan hacer. Superado. El capitán Bas se mantuvo con el LRA. Y los líderes Tovari, observando. Los barcos de la Unión se retiran en la distancia. Tvar Prime se había salvado. Pero más. Y lo que es más importante, había comenzado un nuevo capítulo. Capítulo de unidad, esperanza y fortaleza. Juntos, habían forjado un nuevo futuro. Un futuro donde los Tovari y los humanos estarían juntos, nunca más. Ser rechazado por la galaxia.